Queridos amigos, y con qué gusto lo digo, así, queridos amigos, Estados Unidos, hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, a su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántos millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam, y en Laos, en Camboya y en otros muchos lugares. ¡Qué historia! Qué paradójico que ahora apruebe la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas, para prohibir que le presten atención a la salud, a la educación de los niños indocumentados y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? ¿Y cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300.000 millones de dólares
en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos, en los tiempos modernos desde que la revolución existe, cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos. Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki. Con el empleo innecesario de armas nucleares. Empleo absolutamente innecesario y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo ya están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares. Toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica.
Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién no puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo. Porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura, en definitiva, porque no es forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen, y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas. Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy,
¿Quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron. Su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? A los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente. ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos defendieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en la llamada acciones antisubversivas? ¿A quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba,
los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo,